Buenas noches a todos, espero estén muy bien el día de hoy. A puertas de celebrar el Día Internacional del Autismo, el 2 de abril, vamos a hablar un poco no sobre el autismo en sí mismo, sino sobre la negación que hacemos los padres de familia ante el diagnóstico recibido. ¿Por qué toco este tema ahorita sobre la mesa? Es importante reconocer el autismo, el TDAH o cualquier condición como eso mismo, como una condición que va a ser permanente en la persona y que evidentemente hay múltiples recursos para mejorar la condición, pero siempre existirá. Ese es el punto de partida. Siempre va a existir. No obstante, los padres de familia solemos hacer una negación absoluta ante el diagnóstico, solemos dilatar la información recibida, solemos dilatar el proceso terapéutico de nuestros hijos e incluso solemos dilatar el proceso terapéutico que los cuidadores debemos recibir. Entonces, cuando hay una negación ante el diagnóstico que recibo, generalmente lo que hago es obstaculizar el proceso. En vez de dar soluciones, pongo más problemas. Y probablemente uno dice, no, pero pues yo no estoy ni diciendo ni haciendo nada. Precisamente ese es el primer punto, no decir ni hacer nada. En el momento en que uno recibe el diagnóstico, es básicamente como si uno estuviera recibiendo un insulto por parte del neuropediatra, que generalmente son ellos los que dan como el primer paso, o de cualquier terapeuta que esté observando a mi hijo. Es en ese momento donde todos mis ideales se desdibujan, y cuando hablo de ideales son las altas expectativas que tenía con respecto a lo que mi hijo podría hacer. Cuando tenemos un hijo, los padres tenemos un chip, pero no es un chip que nos insertan de la noche a la mañana, sino es un chip cultural, algo que ha trascendido en nuestras familias, algo por lo cual se esperaría que nuestros hijos hicieran, o por lo menos que nuestros hijos no repitieran como los mismos esquemas que nosotros en algún momento tuvimos de niños. En ese momento, cuando se recibe el diagnóstico, lo primero que hacemos es entrar en una total y absoluta negación, pero sobre todo entramos en un conflicto interno. Ese conflicto interno donde yo estoy agresivo, donde no quiero escuchar a nadie, pero tampoco quiero visitar a nadie más y tampoco quiero saber del tema. Es cuando en ese momento le niego a mi hijo o a mi hija la posibilidad de mejorar. Generalmente esto viene acompañado por un componente familiar, donde generalmente expresan un rechazo también por parte del diagnóstico, como no, ese médico no sabe lo que dice, déjate de boberías, tú también te demoraste en hablar. Y empiezan a sacar ejemplos de lo que uno pudo haber sido de niño, lo que uno hizo, lo que uno probablemente también dejó de hacer. Y empezamos a dilatar, y empezamos a dilatar. Llega un momento donde ya no queremos escuchar absolutamente nada más. Sellamos la conversación. Algunos padres de familia empiezan a buscar información, diferente a aquel primer grupo en el cual selló completamente la conversación. Hay un segundo grupo donde empieza a buscar y a leer y a leer y a leer. Y en Google encuentra millones de ejemplos e informaciones relacionadas sobre cualquier diagnóstico. TDAH, ¿qué es? Autismo, ¿qué es? Trastorno generalizado del desarrollo, ¿qué es?
y empiezan a buscar información. Claro, hay unos mucho más evidentes, el síndrome de Down es absolutamente evidente, pero igual buscamos información. ¿Qué se puede hacer? Hay otros que buscando la información y empiezan a decir, no, pero mi hijo lo tiene todo. Dejemos esto así, no quiero saber nada más. O incluso hay unos que dicen, pues eventualmente mi hijo tendrá una u otra cosa, pero no. Eso dejemos así, que el tiempo lo curará todo. Generalmente el tiempo lo curará todo lo escuchamos de nuestras familias. Pero acá hay un inconveniente y es, independientemente de la información que tú encuentres en Google, siempre va a haber desinformación, porque la información que estás encontrando no es de primera mano, de los especialistas, de los neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, que han trabajado con una población que pueda presentar alguna de estas condiciones. Por lo tanto, va a haber muchas más dudas que respuestas. Y sobre todo, la influencia de nuestros amigos, del conocido, del vecino, de la familia. Entonces sellamos completamente el canal de comunicación. ¿En qué momento vuelve a hacerse evidente? Cuando mi hijo entra al jardín. En el jardín los maestros empiezan a notar una serie de comportamientos que pueden ser o disruptivos o no pueden ser tan comunes dentro del grupo. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que todos los niños deben ser iguales, no, para nada. Todos los niños son diferentes, por supuesto. Pero en ese momento en el que los maestros están observando a la población de estudiantes que tienen, hay cosas absolutamente evidentes dentro del desarrollo. Y los maestros, mejor que nadie, saben cómo es el proceso de cada uno de los niños y de qué manera se deben desarrollar. Hay algunos niños que lo hacen más rápido, hay algunos niños que lo hacen un poco menos rápido, pero en términos generales lo terminan logrando. Y cuando es algo tan evidente dentro del comportamiento, es cuando empiezan a decir los maestros, mira papá, mira mamá, hemos notado que, y los papás dicen, no, le están haciendo bullying a mi hijo, lo están catalogando y fichando como, abro comillas, un niño hiperactivo, un niño disperso, un niño disruptivo, un niño agresivo, un niño que no se logra comunicar, un niño absolutamente pasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos dilatando. En el colegio siempre se sugiere a los padres, mira, te sugerimos visitar a tales terapistas, son excelentes. Y los papás dicen, no, ok, sí, dame la información, pero siguen dilatando el proceso. No los llevan, nadie los valora, se sigue manejando en casa. Y algunas familias, algún grupo de familias empiezan a o sobrevalorar o a menospreciar lo que está sucediendo con el niño o la niña. Todo esto hace parte de la negación a lo que es evidente. Hay otro grupo de padres de familia que dicen, yo quiero que mi hijo y mi hija sean felices, quiero que sea feliz. Acá el tema de la felicidad está bastante trastocado, tergiversada la palabra, todos la usamos realmente sin saber qué es la felicidad. Hablamos desde nuestro criterio personal y lo asumimos como ley, como teoría, pero realmente todos tenemos un punto de vista muy diferente con respecto a lo que es la felicidad. No obstante,
es evidente que todos los padres de familia, o por lo menos en su gran mayoría, quieren que sus hijos sean felices, por supuesto. Pero si somos realistas, la sociedad en la que estamos, independientemente de la cultura y del país en el que vivamos, hay una serie de parámetros que encasillan a las personas. Y algunas veces ser diferente no es ni tolerado, ni aceptado, ni respetado, ni tenido en cuenta. Si nosotros como padres de familia pretendemos que nuestros hijos de alguna manera sobresalgan dentro de la sociedad y logren por lo menos establecer vínculos afectivos sanos, de amistad, de relación de pareja, no deberíamos hacer negación frente a lo que es evidente. De alguna manera nuestros hijos se tendrán que comunicar, de alguna manera nuestros hijos tendrán que dar respuesta hacia su comportamiento, de alguna manera nuestros hijos tendrán que asumir la responsabilidad de sus actos, pero si en ningún momento y bajo ningún proceso le ayudo, pues difícilmente lo logrará. Y acá el tema es que mi hijo será infeliz, porque no logra dar respuesta a una serie de situaciones que la sociedad en sí misma le está exigiendo. Entonces es importante que todos analicemos, pensemos en ese momento en que recibo el diagnóstico, en hacerle frente a que si bien es una condición, es algo que se puede trabajar completamente en casa, con los terapeutas, pero sobre todo que es algo que permanecerá dentro de mi hijo, porque es una condición y será para toda su vida. Que mi hijo tiene TDAH y será hiperactivo, probablemente sea hiperactivo el resto de su vida, pero teniendo un buen proceso terapéutico, el niño o la niña sabrá controlarse, sabrá en qué momento hacer una serie de cosas. Que mi hijo es inatento, bueno, sabrá en qué momento y bajo con qué herramientas podrá prestar la atención adecuada frente a lo que se le está exigiendo que pueda hacer. Evidentemente no es sencillo, pero hay varias cosas que se pueden hacer. Una de ellas es no callar. Segundo, preguntar. Pregunte a cualquier persona que sepa, evidentemente tiene que saber. No al vecino, y no porque no se valore la intervención del vecino. Pero para esto se necesita ciencia, se necesita conocimiento de primera mano de los neuropediatras, de los neuropsicólogos, de los psicólogos, de todos los terapeutas, de los maestros que ya han tratado con esta población. Es importante preguntar, informarse, leer. Ahora, es importante aclararle a la familia que es una condición y explicarle a la familia también lo que es, porque por desconocimiento juzgamos, por desconocimiento evidentemente no comprendemos y por desconocimiento obviamos cosas que son evidentes. En este momento es en pleno siglo XXI, donde la información está ahí, a la mano, donde con solo dar un clic tú ya encuentras la información, hay mayor desinformación. Por eso es importante preguntar, ir a la fuente correcta. Ahora, número 3, el proceso terapéutico es fundamental que sea consistente en el tiempo. No puede ser un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Los niños necesitan rutinas, necesitan una estructura, porque bajo ese criterio les estamos dando herramientas para ellos ser evidentemente mucho más fuertes. Y cuando hablo de fortalezas, la fortaleza, la autonomía, la independencia que nuestros hijos necesitan. Porque el objetivo fundamental a largo plazo es que mi hijo sea independiente bajo la condición que posee.
independencia. Número 4. Los cuidadores, llámense abuelos, parientes, padres de familia, los terapeutas, necesitan recibir el apoyo también. Y puede ser un apoyo por parte de psicología, porque el trabajo es bastante fuerte. Lo que se debe hacer al ser sistemático, consistente en el tiempo, esa rutina puede ser bastante agotadora. Entonces, los cuidadores necesitan apoyo y una red de apoyo por parte de sus familias. Porque si estás solo o sola con un diagnóstico, el desgaste será mayor para la persona que cuida. Y eventualmente también se puede quebrar. Esa es una realidad que no se puede negar, se puede quebrar la persona. Para evitar eso, la red de apoyo es fundamental. Ahora, si tú no la tienes, porque tu familia definitivamente está haciendo negación, busca amigos, sal de la casa, busca cómo expresar tus emociones. Y quinto, habla sobre el tema sin tapujos, sin el tabú. Es que si yo digo que mi hijo es autista, ¿qué va a pensar la gente? Desafortunadamente, y en pleno siglo XXI, utilizamos una palabra absolutamente grotesca que es retraso mental. Entonces, si yo digo que mi hijo es autista, si yo digo que mi hijo tiene TDAH, si yo digo que mi hijo tiene síndrome de Down, si yo digo que mi hijo tiene un trastorno generalizado del desarrollo, si yo digo que mi hijo tiene síndrome X frágil, si yo digo, entonces considerarán a mi hijo como un retrasado mental. Entonces, esa palabra que es absolutamente hiriente, que es grotesca y que no le aporta nada a la sociedad, evidentemente, ni a la persona que escucha esas palabras, pues, ¿y qué dirá entonces mi familia? Entonces yo mejor no digo nada de eso. No, yo digo que tiene un problemita de lenguaje. O no, es que tiene una personalidad absolutamente fuerte y no, es que sacó el genio del abuelo. Entonces empezamos a desdibujar lo que es evidente. Por lo tanto, no hagamos negación, porque la negación hace en principio que no seamos incluyentes. Y la inclusión es algo en lo cual estamos bastante crudos a nivel social. Por eso hay bullying, por eso hay desprecio, por eso hay faltas de respeto. Entonces es fundamental que no hagamos eso, porque básicamente estaríamos entrando en el mismo juego de la persona que hace matoneo. Es decir, que yo como padre de familia, de alguna forma un poco desdibujada, le estaría haciendo matoneo a mi propio hijo, porque me callo, porque no expreso lo que es evidente. Entonces usemos el lenguaje que es, usemos la palabra correcta, expresemos a cuantos podamos, y no porque las personas sientan lástima. Eso déjeselo a las otras personas, eso ya será un problema de las otras personas, sino para que las otras personas de alguna manera no entren en principio a juzgar lo que desconocen. Por lo tanto, es importante hablar. Entonces, no haga negación. Ayude, apoye a su hijo con el proceso terapéutico. Usted de alguna manera también tendrá que cambiar algunas conductas que probablemente pueden ser tóxicas para su hijo, o por lo menos no le aportarán a lo que él o ella realmente necesita. Entonces los invito, ahorita que se celebra el Día Internacional del Autismo, a que seamos conscientes como padres de familia de la realidad que hay, de lo que está en juego, que en este caso es la vida de nuestro hijo,
¿cierto? O de nuestra hija, y que de alguna manera le enseñemos a la sociedad a ser cada día más incluyente, porque realmente el término inclusión no se aprende de la noche a la mañana, pero para ello hay que educar, hay que leer, hay que acercarse a las personas que realmente saben sobre todos estos temas y condiciones que puedan tener nuestros chiquis, y sobre todo tratémonos con mucho amor. Si yo me trato con amor, podré tratar a mi hijo con ese mismo amor y respeto que se merece y que tanto necesita. Un abrazo para todos y espero que esta información les sea útil si están pasando por este momento de negación, para que puedan liberarse de alguna forma y poder continuar. Un abrazo para todos.